Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Quiero a través de este video tutorial trabajar con mostrándoles, digamos, más que nada, el modelo en espiral, ¿ya? Que es un modelo de desarrollo de soluciones clásicos. Recordemos que aún estamos viendo los modelos clásicos de desarrollo de soluciones. Los desarrollos o los modelos clásicos tienen una particularidad que me gustaría que quedara siempre en mente de ustedes de una manera clara. La diferencia principal entre el modelo clásico, los modelos clásicos y los modelos ágiles está no solo en la forma en la que se trata el proyecto, sino en una parte importante de los desarrollos, el cliente. Ya los clientes participan y fueron participando cada vez más en las metodologías clásicas, pero obviamente que en las metodologías ágiles que seguramente ustedes utilizan en sus empresas, se afianza más esa comunicación directa del cliente como parte del desarrollo de soluciones. Eso es en las metodologías ágiles. En las metodologías clásicas, el cliente por supuesto que participa al inicio del proceso cuando él encarga el proyecto, cuando digamos, plantea sus necesidades, plantea los objetivos, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, ¿cierto? Hay distintas maneras en las que los clientes, ¿cierto?, se aproximan a los desarrolladores en búsqueda de una solución, pero en definitiva, el equipo de desarrollo es quien tiene la responsabilidad de llevar el proyecto desde el inicio, desde este punto de inicio, hasta el final. ¿Okay? Entonces, cuando se trata de esta metodología espiral, tenemos que entender que efectivamente el cliente se comunica con el equipo de desarrollo a través de algún representante, que puede ser el jefe del equipo de desarrollo, puede ser el analista de sistemas, que en algunos equipos hay, y se comunica, ¿ya? Se comunica con el cliente. El modelo de espiral combina tanto el modelo en cascada como el modelo en prototipos. Si recordamos, el modelo en cascada pretende establecer una dinámica, una forma de trabajo relacionada o generada a través de etapas que parten en la etapa de toma y definición de requerimientos hasta la etapa de mantenimiento. Entonces, el cliente participa principalmente en la etapa de requerimientos, en la primera etapa, y luego en la etapa de implementación, porque obviamente el cliente allí ve el producto terminado, ¿ya? Entonces, pero el punto principal aquí o el enfoque de esa metodología, y ya lo hemos dicho varias veces, es las etapas. Para proyectos que son pequeños, que no tienen demasiada complejidad o su complejidad es simple, la metodología en cascada provee, por supuesto, una buena plataforma, ya una buena forma de poder encauzar un proyecto desde el inicio hasta el final. ¿Cuál es el riesgo de esa etapa o de esa metodología? Es que si nos equivocamos, si no estimamos bien los requerimientos al inicio, lo más probable es que en la etapa de diseño, ese diseño no quede bien, y tampoco el de programación, y tampoco, ¿cierto?, otras etapas que van subsecuentemente generando esa escalada, ese peldaño. ¿Ok? Bueno, entonces el tema principal es ese en la metodología en cascada. En la metodología de prototipos, el punto principal es el prototipo. Pero otra vez decimos, desde la óptica de una metodología en cascada, que establece que el círculo ese que nosotros veíamos se da también en medio del trabajo consistente, frecuente del equipo de desarrollo, que va chequeando los requerimientos y en una forma circular
va diseñando el prototipo, implementando, probando, digamos, vuelta a tomar requerimientos para ver qué ha quedado atrás. Y allí se van sumando todos los requerimientos en el prototipo hasta que llegamos a la siguiente fase, que es donde se establece el diseño general y la implementación. Este tipo de metodología, la metodología prototipada, está muy enfocada a proyectos de mediana complejidad, es decir, proyectos que no son ni grandes ni pequeños, que tienen una dinámica preestablecida y en donde el cliente participa en la etapa inicial y en las etapas en las que él ve el desarrollo del software. Eso no quita que en la metodología de prototipo haya un poco más de comunicación con el cliente, pero insistimos en que el cliente no es parte del equipo de desarrollo, ¿ok? No está allí, no está en el día a día. Eso quiero que ustedes lo traten de interpretar de la manera correcta para que no se confundan cuando tengan que diferenciar las metodologías clásicas de las metodologías ágiles, cuestión que seguro va a ir en algunas de las pruebas, ya sea de manera formativa o en las evaluaciones. ¿Okay? Así que, por favor, vayan tomando apunte de esto que estoy diciendo que es importante. Bien, entonces, partimos acá con esta metodología, que es una evolución, porque cuando toma dos paradigmas, cascada y prototipos, la metodología en espiral es una evolución. Es decir, piensen ustedes que estamos hablando de un tiempo en que la tecnología no era una cosa vívida como la es hoy. Hoy día prácticamente casi ya no vivimos sin tecnología. En todas las cosas que hacemos tenemos tecnología de por medio. Entonces, muchachos y muchachas, quiero que ustedes tengan ese análisis, esa visión con respecto a lo que estamos hablando. En la metodología espiral tenemos 4 grandes fases. 1, planificación. 2, análisis de riesgo. 3, implementación. 4, evaluación. ¿Qué es lo nuevo aquí? Así es, el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque los eruditos, la gente que estaba trabajando y que trabaja aún desarrollando metodologías, incluso tomando metodologías de otros lados, se dieron cuenta que para proyectos grandes el modelo en cascada no era muy eficiente, porque los proyectos grandes de alta complejidad requieren de un tiempo un poco más prolongado. ¿Cómo prolongas tú una etapa en la que una metodología, en la que todas las etapas ya están predefinidas y que probablemente son largas, producto de que los problemas complejos requieren de más tiempo, de más personas, de más desarrollo, de más infraestructura, ¿ok? Entonces la metodología en cascada no contempla esas soluciones, por lo menos en la metodología, porque estamos hablando de la metodología, no de que si yo en un afán de tener buena onda con el cliente, uso metodología en cascada, pero me comunico con el cliente cada cierto tiempo, pero yo estoy hablando de la metodología, ¿ya? De qué cosas permite o no permite la metodología, desde el punto de vista conceptual, ¿ok? Bien, entonces, y el modelo prototipado, siendo un modelo mejor implementado, con más posibilidades de interacción, también generaba algunos detalles, porque los proyectos que eran más grandes que los de mediana complejidad, digamos que en definitiva nosotros tenemos la dificultad de llegar a buen puerto finalmente con todos los requerimientos. Entonces el modelo de espiral establece que partiendo en este punto tendrá siempre una etapa de planificación en cada una de las iteraciones, en cada una de las evoluciones. Digamos que aquí, más que de versiones de software, estamos hablando de integración de los requerimientos. Piensen ustedes que si yo tengo 100 requerimientos en una aplicación compleja, 100 o 200 requerimientos, no voy a poder integrarlos todos de una sola vez, ¿ok? Tampoco esta cantidad de líneas indica de que sean esas, o sea, esto puede crecer indefinidamente de acuerdo a la complejidad del sistema que estamos desarrollando. Entonces, pero lo que importa es que en cada vuelta se cumplen estas 4 grandes etapas
que actúan como paradigmas y reguladores de una manera de trabajar que garantiza en cada una de las iteraciones planificación, análisis de riesgo, implementación y evaluación por cada una de las iteraciones que nosotros vamos a ir generando a medida que vamos avanzando e integrando nuevos requerimientos a la aplicación. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, por cada vuelta tendremos planificación. ¿Qué vamos a planificar? Hay mucho que planificar. Planificar los recursos, planificar el tiempo, planificar el alcance, planificar el desarrollo propio del equipo de desarrollo, planificar. Se dice que en los procesos de proyecto el tiempo que más se ocupa es el de planificación, ¿ya? Porque en ese proyecto, ¿no es cierto? En esas etapas, nosotros tenemos que planificar cada cosa, en el fondo ordenar, prever, establecer recursos. Entonces la planificación, que podríamos entenderla como una carta Gantt, ¿cierto? Pero la carta Gantt es el resultado de la planificación. Entonces, en esa carta Gantt o en esa planificación se toman en cuenta todos los elementos que son necesarios para desarrollar un proyecto. Hablemos recursos técnicos, tecnología, lenguajes, librerías, hardware para desarrollar el proyecto. Estamos hablando de proyectos grandes que requieren infraestructura técnica desde el punto de vista del hardware y software, que normalmente ese tipo de software y soluciones no se trabaja con licencias open source, se trabajan con licencias corporativas. Entonces también están los recursos humanos o operativos, que se refiere, como ya dije, a recursos humanos, personas que van a ser importantes para el desarrollo del proyecto. Llámense analistas, ingenieros, programadores, desarrolladores de front, que son aquellos que hacen normalmente los prototipos y piensan en la parte gráfica de las soluciones. ¿Okay? Y luego tenemos los recursos económicos y o financieros. Los recursos económicos se refiere básicamente al capital que tenemos disponible o que vamos a requerir para desarrollar el proyecto. Cuando se trata de proyectos grandes, piensen ustedes en una gran aplicación para una gran empresa o para el gobierno del país. No estamos hablando de cositas pequeñas, sino que estamos hablando de un sinnúmero de recursos, porque habrá que firmar garantías. Normalmente esos proyectos tienen garantías que hay que firmar para prever ciertos atrasos. El cliente cobra esas garantías si nosotros no cumplimos con los plazos, así que no es una cuestión trivial el no hacer una planificación adecuada. Ese por una parte. Por otra parte, nosotros tenemos que considerar recursos financieros. La diferencia principal entre económico y financiero es que lo económico es lo que disponemos en caja, lo que tenemos en efectivo, o lo que disponemos, digamos, en nuestras cuentas corrientes, o en este caso de la empresa, de los desarrolladores, para ejecutar el proyecto, ¿cierto? Cuánto de dinero va a haber para pagar los primeros sueldos, cuánto dinero va a haber para comprar la infraestructura que necesitamos para hacer el proyecto. Imagínense ustedes un gran proyecto con muchos computadores, con muchos servidores, pruebas, personas trabajando y etcétera, cuestiones legales. Hay mucho ahí que se requiere dinero. Y los recursos financieros son aquellos recursos a los cuales nosotros podemos acceder previa autorización o financiación de una entidad bancaria principalmente, créditos, ¿no es cierto?, u otras en las que nosotros no contamos con ese dinero, pero que necesitamos acceder a él para cumplir con el propósito. Por ejemplo, cuando uno instala una empresa, si nos uniéramos todos nosotros como desarrolladores y quisiéramos hacer un gran proyecto para una empresa grande, tendríamos que tener dinero. Seguramente todos nosotros haríamos ahí una vaquita para juntar dinero, pero además diríamos, oye, pero ponte tú, 1 millón de pesos juntamos, pero necesitamos 5. ¿De dónde sacamos esos 5? Bueno, la planificación establece esos mecanismos. Se hacen estudios de factibilidad técnica, operativa y económica, cuestiones que ustedes van a estudiar más adelante. Y después que se ha planificado, viene el análisis de riesgo. Tomando la planificación
las actividades y los requerimientos, se hace normalmente una tabla de riesgos. Les invito para que ustedes lo investiguen en Internet. Hay, digamos, directrices en Internet que te pueden enseñar cómo hacer análisis de riesgo. Escriban ahí análisis de riesgo. Hay distintas maneras y ustedes, cualquiera que lean, se van a dar cuenta de una cosa: lo complejo y lo importante al mismo tiempo que es hacer análisis de riesgo. Y esta fase no existe en la metodología en cascada y tampoco en la de prototipo. Por lo tanto, esta es una innovación del modelo en espiral. El análisis de riesgo es una lista de posibles riesgos que podría afectar al proyecto, tomando en cuenta escenarios en los cuales el proyecto se desenvuelve. Hay muchos escenarios. El escenario interno de la organización que hace el proyecto, que tiene personas trabajando, que tiene recursos y que es afectado por distintas contingencias. Así como a modo de tips, una forma de poder hacer un buen análisis de riesgo es hacer un análisis FODA, F-O-D-A o DAFO. Algunos lo habrán escuchado nombrar, y vayan investigando estas cosas que no entienden o que les falta un poquito, para que vayan complementando información. El análisis de riesgo se puede hacer a partir de un análisis FODA. Por ejemplo, después vamos a ver nosotros distintas metodologías o formas o herramientas para hacer este y otros cálculos referentes a desarrollo de soluciones. Pero el análisis de riesgo contempla, por ejemplo, qué pasa si en mi equipo de desarrollo se enferma X número de colaboradores. ¿Qué pasa con los cambios tecnológicos que son bastante rápidos en la situación actual? ¿Qué pasa con los recursos de la empresa que nos contrata? ¿Qué pasa, no es cierto, con los problemas de factibilidad que se pueden dar? ¿Qué pasa si nos faltan algunos recursos? ¿Cómo vamos a mitigar ese riesgo para llegar a buen puerto? ¿Okay? Entonces allí se hace un análisis, una lista de riesgo, y luego se analizan cómo vamos a resolver esos riesgos que tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si se me corta internet mientras hago una clase online? Por ejemplo, yo podría hacer, no podemos hacer nada ahí, ¿cierto? Se nos acabó la clase, entonces, ¿qué hago yo? Grabo un video tutorial y con eso mitigo el riesgo de que ustedes no reciban la información. Riesgo: corte de internet en medio de la clase. Impacto: que los alumnos queden sin el contenido que estaba planificado en esa clase. Acciones de mitigación: por ejemplo, grabar un video tutorial complementario con el contenido que se iba a abordar en la clase. Del tema del análisis de riesgo es muy importante porque prepara al equipo de desarrollo para el proyecto. En tercer término tenemos la implementación, que es una etapa en la que básicamente nosotros implementamos a través de prototipos la solución y el requerimiento de manera progresiva. Luego viene la evaluación, que implica, ¿cierto?, probar que el prototipo está cumpliendo con los requerimientos que se han planificado. Y eso en la primera vuelta. Y cuando partimos en la segunda vuelta, volvemos a planificar, volvemos a analizar riesgos, pero no sobre los mismos requerimientos que ya teníamos, sino sobre nuevos requerimientos que se van. No es que sean nuevos en el sentido de que aparezcan como otras prestaciones que quiere el cliente, sino que son nuevos en el sentido de que van siendo, si teníamos 100 y estamos abarcando 5, ahora seguramente abarcaremos otros 5, otros 2, otros 3, otros 10, dependiendo de la capacidad del equipo de desarrollo. Y así se va avanzando, respetando cada una de las fases hasta llegar al final del proyecto, ¿ya? El resto del capítulo, de este capítulo, habla sobre lo que son cada una de las etapas. En la etapa de planificación, la identificación de objetivos, la identificación de restricciones, la identificación de riesgos. En la etapa de análisis de riesgo, analizamos los riesgos que identificamos en la etapa 1, procesamos la reducción, es decir, qué medidas de mitigación
vamos a tomar para reducir esos riesgos y el prototipo. ¿Cuáles son los riesgos del prototipo? Luego desarrollamos, ¿cierto?, la fase de implementación en la que validamos o implementamos la solución definiendo el modelo apropiado. En la evaluación, analizamos el ciclo anterior, es decir, la primera línea que hemos generado y continuamos con el nuevo ciclo. Bien, esa es toda la etapa, toda la metodología que tiene el modelo espiral. ¿Cuáles son las ventajas? Todas las cosas tienen ventajas y desventajas. Por eso que yo les hablaba de qué tipo de proyecto podía presentar unas ventajas para una metodología, otras desventajas para otra metodología. Primero decimos que se reducen los factores de riesgo porque tenemos la posibilidad de analizarlos de manera progresiva e iterativa en la metodología, de tal manera que estos riesgos no entorpezcan el normal y cabal desarrollo del proyecto. Las funcionalidades pueden ser incorporadas de manera progresiva, que es una progresión. En el modelo en cascada tendríamos que tomar todos los requerimientos e implementarlos de una, ¿cierto? En el modelo de prototipo sería un poco más progresivo también, con algunas complejidades, pero en este modelo pueden ser incorporadas cada una de las funcionalidades de manera progresiva e iterativa. El modelo puede adaptarse y aplicarse más allá del ciclo, es decir, cuando nosotros hemos estado trabajando en un modelo de espiral, indudablemente que cuando llegamos a la fase de implementación definitiva y mantenimiento, dejamos una puertita abierta para seguir probablemente desarrollando nuevas soluciones en torno a los mismos problemas, versiones nuevas del software, etcétera, etcétera. Y hay alternativas del modelo que son aplicados a diferentes tipos de proyectos, es decir, puedo trabajar con prototipos, puedo trabajar con fases, hay formas de lograr el éxito de una manera integrada. ¿Cuáles son las desventajas? Siempre, como les decía, hay ventajas y desventajas. La duración de cada iteración puede ser indefinida, como lo decimos acá también, lo que trae complicaciones en proyectos grandes. O sea, por eso que es importante tener un buen control de todos los requerimientos, ir cumpliendo con los análisis de los clientes. Si no se analizan adecuadamente los riesgos, puede influir negativamente en el proyecto. Aquí hay un problema que es normal en relación a que en el aspecto, ¿cierto?, del análisis de riesgo se requiere experiencia, se requiere capacidad de análisis, de identificación de los riesgos, y eso lo da la experiencia, ¿ya? Y porque no se puede analizar algo que no se sabe identificar, obviamente. Y el modelo es costoso, por eso que vale la pena implementarlo en proyectos grandes, pero que al mismo tiempo tengamos un adecuado control. ¿Dónde interactúa el cliente aquí? El cliente interactúa al inicio, en las reuniones. Por ejemplo, supónganse ustedes que el proyecto dura 6, 7, 8, 9, 10 meses o más. Obviamente tenemos que tener reuniones frecuentes con nuestros clientes, y allí el equipo representado normalmente por el jefe del proyecto comparte con el cliente los avances del proyecto y se van validando también algunas cosas para avanzar, ¿ya? Pero insisto, aquí el cliente aún no es parte integral del equipo, no está allí metido, no se le pregunta cada rato, sino que es, digamos, no se comparte con él la esencia de la ingeniería de la aplicación, sino más bien se le va informando a él sobre lo que se ha avanzado en torno a requerimientos que él ha planteado, ¿ya? Obviamente que esta metodología es un avance si consideramos estas u otras metodologías que son parte de la inspiración clásica de estas metodologías, ¿okay? Bien, a continuación mencionamos aquí 4 metodologías: la metodología del modelo incremental, el modelo evolutivo, el desarrollo basado en componentes y el RUP, que es una forma también, es un tipo de metodología. Y aquí viene una tarea para ustedes: desarrollar un documento en donde puedan expresar un resumen de cada una de las metodologías que aparece aquí: modelo incremental, modelo evolutivo, desarrollo basado en componentes y RUP, considerando en cada una de ellas ventajas y desventajas. La idea es que ustedes puedan hacer un resumen
de todo lo que investiguen por ahí en internet, etcétera, y lo puedan plantear en su trabajo de manera muy resumida, pero al mismo tiempo clara. Cuiden su ortografía y redacción, ya porque digamos, vamos a ir evaluando esas cosas para irles ayudando también a mejorar en esta parte, porque cuando uno trabaja online también genera documentación. Y la documentación, digo, tiene que ser bien escrita para que se entienda bien. No lo olviden. Cada uno de los modelos, un resumen de sus características principales, de las utilidades de lo que es cada modelo, pero enunciando ventajas y desventajas de cada una. Esa es la primera tarea y espero ustedes la puedan tener en el momento oportuno de acuerdo a la clase. Cualquier duda que tengan, nosotros vamos a estar ahí, voy a estar ahí atento a sus consultas. Que estén muy bien, muchas gracias por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad.